Hola, nos encontramos aquí con una prueba propuesta en el grado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al curso de Física 2. Bien, lo que se nos muestra aquí en esta prueba es, se trata de un condensador de placas plano paralelas, en el cual encontramos dos dieléctricos, un dieléctrico de constante K1 y otro dieléctrico de constante K2. A su vez, las placas externas del capacitor se conectan a una batería o fuente que tiene un voltaje V sub 0. Bueno, aquí nos dan toda la información, nos dicen que el dieléctrico este que aparece aquí como de color verde ocupa una distancia de 3/4 de D, donde D es la separación entre las placas, mientras que el otro dieléctrico que aparece aquí con un color negro de constante K2 ocupa un espesor de 1/4 de D. Entonces dice, el condensador se carga gracias a la conexión de una batería que suministra una diferencia de potencial V sub 0 de 10 volt. Bueno, nos recuerdan que la permitividad eléctrica del vacío vale 8,85 por 8,86, redondeando, por 10 a la menos 12 faradio por metro, que es lo mismo Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces nos pide, determine la capacidad de este capacitor, a mí no me gusta llamarle condensadores, sino capacitores, expresa el resultado en función de epsilon 0, S, que es la superficie, D, que es la distancia de separación de las placas, K1 y K2, que son las constantes dieléctricas de cada uno de los dieléctricos. Dice, es decir, trabaja en forma algebraica y no sustituya los datos numéricos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pide en la parte A. Entonces, yo he hecho un dibujo de perfil, digamos, donde para que quede más claro que el capacitor de constante K1 lo he dibujado con un color verde y ocupa 3/4 por D, que es la distancia esta total que separa a las placas, mientras que la otra ocupa solamente 1/4. ¿Vale? Bien, por supuesto que el área A o la superficie, como querramos ponerle S o A, da igual, de cada una de las placas del capacitor, esto que está en negro, son iguales, y también el área de los dieléctricos es la misma. Bien, entonces, hecho este dibujo, vamos a pasar a resolver la primera parte. Para resolver esto, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué pasa con los dieléctricos? Esto es recordar algo que hemos venido repitiendo muchas veces. Cuando nosotros tenemos un capacitor cargado, y para ello lo hemos conectado a la batería que estaba aquí abajo, se establece un campo eléctrico que va en sentido desde la placa positiva a la negativa. Ese campo eléctrico normalmente le llamamos E sub 0, vector campo eléctrico E sub 0, y lo que hace es que en el dieléctrico las moléculas se orienten, los dipolos se orienten, de forma tal que, como sabemos nosotros, las cargas positivas experimentan fuerza eléctrica en el mismo sentido que el campo eléctrico, mientras que las cargas negativas experimentan fuerza en sentido contrario al campo eléctrico. Esto es una ley que tenemos que saberla a esta altura. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de este campo eléctrico, producido por las placas, genera esta separación de carga en el dieléctrico, y esta separación de carga a su vez genera un campo eléctrico contrario, que es este campo que yo le he puesto así como SU1P, quiere decir campo eléctrico en el dieléctrico 1, por eso el 1, y de polarización, campo eléctrico de polarización. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico amarillo lo crean estas cargas de polarización. Como la densidad de carga de polarización siempre es menor que la densidad de carga en las placas exteriores del capacitor, este campo eléctrico 1 siempre es menor que el E sub 0, siempre. En ambos dieléctricos pasa exactamente lo mismo. Ahora, el campo neto
que yo le he llamado E sub D porque es el campo resultante que tengo en cada uno de los dieléctricos, lo voy a obtener como la suma del campo E sub 0, que vale lo mismo en ambos dieléctricos, porque es el campo creado por las placas del capacitor, independientemente del dieléctrico. Y bueno, digo que el campo en el dieléctrico será la suma de este vector más el otro vector campo eléctrico de polarización que es contrario. Entonces, para sumar este vector más este, como tienen sentidos contrarios, para obtener el campo en el dieléctrico, el módulo del campo en el dieléctrico, tenemos que restar el módulo del campo E sub 0 menos el módulo del campo de polarización. Ahora, eso es fundamental saberlo, eso es fundamental. Es decir, el campo en el dieléctrico, el módulo del campo en el dieléctrico, siempre será el E sub 0 menos el E de polarización. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el campo en el dieléctrico 1, será, aquí tendré que poner campo de polarización 1, pero lo interesante de esto, que esto será igual al campo E sub 0 creado por las placas partido entre la constante K1. Es decir que este campo resultante en el dieléctrico es este dividido entre la constante K1, que es la que corresponde a este dieléctrico. Y para el otro pasaría exactamente lo mismo. Es decir que el campo en el dieléctrico 2 será E sub 0 menos el campo de polarización 2, y eso es igual a E sub 0 partido K sub 2. Bien, partiendo de esta información, vamos nosotros a calcular la capacitancia de ese capacitor. La definición de capacitancia implica que tengamos que dividir la carga positiva, que es la que siempre tomamos en la placa positiva, o sea, esta carga, dividido la diferencia de potencial que hay entre ambas placas. Pero la diferencia de potencial que hay entre ambas placas es la suma de la diferencia que tengo de potencial debido al dieléctrico 1 más la suma de la diferencia de potencial que tengo debido al dieléctrico 2. Es decir, que esto lo pondré como delta V1 más delta V sub 2. Vamos a dedicarnos ahora a calcular esa suma. Entonces, vamos a calcular delta V1. Para eso tenemos que tener presente que el campo en el dieléctrico 1 lo podemos calcular como delta V1 sobre la distancia, y la distancia que tenemos que considerar son los 3/4 de D, o sea, 3D sobre 4, eso nos queda 4 por delta V1 partido 3 por D, pero a su vez, como lo tenemos escrito ahí arriba, el campo en el dieléctrico 1 es E sub 0 sobre la constante K1. Por lo tanto, si despejamos, vamos a ver si nos da lugar ahí arriba, ¿no? Vamos a hacer así, delta V1 me va a quedar igual a 3 por D por E sub 0, por el módulo de E sub 0, partido 4 por K sub 1. 3 por D por E sub 0, partido 4 por K1. Vale. De la misma forma, el campo en el dieléctrico 2, yo lo voy a expresar como delta V2 sobre la distancia que es D sobre 4. O sea que me queda 4 por delta V2 sobre D, y todo esto yo sé que es igual a E sub 0 partido la constante dieléctrica K sub 2. Por lo tanto, delta V sub 2 me quedará igual a D por el módulo de E sub 0 partido 4 por K sub 2. Bien,
Tengo delta V1 y tengo delta V2. He dado ya un gran paso. Muy bien, muy bien. Ahora quiero hallar la suma. Delta V1 más delta V2. Tengo que sumar esas dos cosas. Entonces me quedará 3D por E sub 0 partido 4K1 más D por módulo de E sub 0 partido 4 por K sub 2. Bien, entonces vamos a ir borrando para que no se vayan amontonando cosas. Y entonces vamos a sacar factor común lo que podamos. Lo que podemos sacar de factor común es D, E sub 0 y también el 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda 3 partido por K1 más 1 partido por K sub 2. De manera que volvemos a poner delta V1 más delta V2, nos queda D por el módulo de E sub 0 partido 4, y entonces me queda como un denominador K1 por K2, y arriba 3K2 más K sub 1. Ya estamos finalizando. Cuando queramos calcular la capacitancia, tenemos que dividir la carga, tenemos que dividir la carga Q entre todo esto. Ahora bien, el campo E sub 0. El campo E sub 0 se calcula como sigma, o sea, a ver, vamos a ponerlo aquí primero y después, o sea, el campo E sub 0 por definición es la densidad superficial de carga sigma sobre epsilon sub 0. Y a su vez sigma, la densidad de carga en esta placa, es el valor de la carga entre el área, o sea, carga entre el área y epsilon sub 0. Entonces, en lugar de poner el campo epsilon sub 0, voy a poner esto. Y de manera que me va a quedar D por Q partido 4 por A por E sub 0 por abajo K1 por K2, se ve horrible, dividido 3K2 más K1. Esto lo voy a poner ahora de nuevo, esperen. Ahora vamos a ponerlo bien. Este mamarracho no va. Vamos a hacerlo bien. Negativa. Delta V1 más delta V sub 2. Voy a pasar una raya grande y me queda D. El campo quedamos que era sigma sobre epsilon sub 0. Sigma era Q sobre área. Y el campo tenía un epsilon 0 debajo. Vale. Nos queda el 4. Luego, aquí tenemos por K1 y por K2. No hace falta este paréntesis, pero bueno, vamos a dejarlo igual. Y arriba tenemos 3K sub 2 más K sub 1. Bien. Entonces, voy a borrar esto. Cuando nosotros queramos calcular la capacitancia, tenemos que dividir la carga entre esto. Pero dividir entre esta fracción significa multiplicar por el inverso de esta fracción. Eso lo sabemos desde la escuela. Entonces, la capacitancia C nos va a quedar Q multiplicado por. Al invertir esa fracción nos queda A por epsilon sub 0 por 4 por K1 por K sub 2 dividido D por Q y aquí 3K sub 2 más K sub 1. Con lo cual la carga siempre se me va a simplificar, la carga. Y vamos a obtener que la capacitancia siempre depende de la geometría del capacitor y del medio dieléctrico que tengamos en ese capacitor. Entonces, al final me queda D por a ver un momento. No, perdón. Estaba mirando mal.
me va a quedar, es que lo tengo ahí abajo. Epsilon sub 0 por A por 4 por K1 por K sub 2, lo estoy poniendo en limpio ahí arriba, esto es epsilon sub 0, partido la distancia multiplicado por 3K sub 2 más K sub 1. Vale, entonces ahora sí, nosotros hemos llegado a una fórmula que nos permite calcular la capacitancia de ese capacitor. Bien, hay otra forma de hacer esto, hay otra forma, y es, como hemos dicho otras veces, cuando tengo un capacitor que tiene introducido uno o varios dieléctricos dispuestos de esta forma, paralelas, la separación de los dieléctricos paralelos a las placas, esto es como considerar dos capacitores que están conectados en serie. Un capacitor de capacitancia C1 y un capacitor de capacitancia C2. Este capacitor, la distancia entre placas es 3 por D sobre 4 y el otro simplemente es D sobre 4. Este tiene un dieléctrico de constante K1 y este constante K2. Por lo tanto, el C1 será epsilon por A partido la distancia, que es 3D partido 4, y el C2 es, esto sería epsilon 1, epsilon 2 por A partido D sobre 4. Es decir, que en definitiva, lo voy a poner aquí, C1 será 4 epsilon 1 por A sobre 3 por D, y C sub 2 será 4 por epsilon sub 2 por el área partido entre D. Bien, ¿cómo calculamos la capacitancia de dos capacitores en serie? Es por el inverso, es decir, 1 sobre C equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Ponemos como un denominador C1 por C2 y nos queda arriba C2 más C1 o C1 más C2, que es lo mismo. Y luego hallamos el inverso. O sea que la capacitancia equivalente será C1 por C2 sobre C1 más C sub 2. Bien, entonces, la capacitancia equivalente, vamos a ver lo que nos queda. C sub 1, 4 por epsilon 1 por A sobre 3 por D, multiplicado por C sub 2, 4 por E sub 2 por A partido D, y ahora sobre la suma, 4 por E1A sobre 3D más 4 por E sub 2 por A partido entre D. Voy a borrar. Esto también ya lo quito. Bien, vamos a seguir por aquí. Entonces, ya podemos hacer simplificaciones. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar el área de este término con el área de este término con un área del producto. Y luego, esta distancia con esta y con una de estas. Y puedo simplificar un 4 con este 4 y con este otro 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va quedando? Por lo tanto, me va quedando que la capacitancia equivalente va a ser 4 por epsilon 1 por epsilon sub 2 por el área. El 3D lo bajo, ahí multiplicando, ¿a qué? A lo que tengo debajo. Que debajo tengo epsilon 1 partido 3 más epsilon sub 2. Más epsilon sub 2. Bien, y ahora, si multiplico por 3 cada uno de estos términos, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que la capacitancia equivalente es 4 por E1 por E2 por A sobre D por E1 más 3 por epsilon sub 2. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta
llegado a este punto? Pues una cosa muy fácil, que la constante dieléctrica, K1, sería epsilon 1 sobre epsilon sub 0. De manera que epsilon 1 es K1 por epsilon sub 0. Y epsilon sub 2 es K sub 2 por epsilon 0. Entonces, sustituyendo nuestra fórmula de la capacitancia equivalente, me va a quedar 4 por epsilon 1 es K1 por epsilon sub 0. Epsilon 2 es K sub 2 por epsilon sub 0, por el área, y aquí debajo tengo epsilon 1, K1 por epsilon sub 0, más 3 por K2 por epsilon sub 0. Bien, y ahora podemos simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Podemos simplificar estos epsilon sub 0 con uno de aquí arriba, y entonces al final, por fin tenemos que nos queda 4 por epsilon sub 0, por K1 por K2 por el área, sobre B por K1 más 3 por K sub 2, que es lo mismo que tenemos ahí arriba. O sea que es otra forma de hacer el problema y llegamos a esta forma. El hacer el problema considerando que estos dos capacitores están en paralelo, digamos, conlleva implícito el hecho de que sabemos hacerlo de la otra manera. Pero a lo mejor el profesor puede pensar, pero ya saben que cuando tienen dieléctricos de esta forma, tienen que considerarlo como dos capacitores en serie. Y yo lo que quiero es que calculen la capacitancia teniendo en cuenta lo que pasa con los campos y con la diferencia de potencial. Entonces, claro, eso hay que aclararlo mucho antes de la prueba, a ver qué es lo que se me va a pedir, un método o el otro, o puedo hacer los dos. Lo que pasa es que si intento hacer los dos, seguramente no voy a tener tiempo, porque estas pruebas son de un tiempo cortísimo, y esto tiene muchas preguntas. Creo que estoy mirando aquí, tiene esta pregunta G. O sea, es una cosa que a los profesores siempre se les va la mano, ¿no? Como no tienen ni idea de cómo evaluar, porque no tienen ni idea de cómo evaluar, se les va la mano con las preguntas. Bueno, vamos a continuar. Dice, en adelante, suponga que la capacidad del capacitor vale 2,53 picofaradios y exprese su resultado en forma numérica. Dice, determine la densidad superficial de carga libre almacenada en las placas del condensador. Bien, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Yo ya sé ahora, porque así me dicen que lo considere, que para la parte B del problema me dice que la capacitancia vale 2,53 picofaradios. Picofaradio, ya sabemos, ¿no? Por I a la menos 12 faradio. Vale. Entonces, ¿cómo determino la densidad superficial de carga libre almacenada entre las placas? Bueno, la densidad superficial de carga sigma es la carga sobre el área. El área la tengo porque por ahí me decía, vamos a buscar el área, 5 centímetros cuadrados. O sea, el área son 5 centímetros cuadrados, que será 5 por 10 a la menos 2 metro. O sea, de esta forma estoy pasando centímetro a metro, pero todo esto va al cuadrado. O sea que 5 centímetros cuadrados me da un área que será 5 por I a la menos 4 metros cuadrados. Cuidado con estas cositas, ¿vale? Bien, pero no tengo la carga. Sin embargo, la carga la puedo hallar teniendo en cuenta que la capacitancia es carga sobre la diferencia de potencial, que es V sub 0, que vale, como dice ahí, 10 volts. Entonces, simplemente la carga será C, que es 2,53 por 10 a la menos 12, por 10 volts, y entonces la carguita me estará dando 2,53 por 10 a la menos 11 coulomb. De manera que la densidad superficial de carga
va a ser igual a la carga 2,53 por 10 a la menos 11 coulomb, partido del área que es 5 por 10 a la menos 4 metro cuadrado, y entonces habrá que hacer la cuantita. 2,53 por 10 a la menos 11 dividido 5 por 10 a la menos 4, y eso me va a dar, tiqui tiqui, 5,1 por 10 a la menos 8. 5,1 redondeando por 10 a la menos 8 coulomb por metro cuadrado. Y ahí está hecha la parte C. B. Dice, la parte C. ¿Cuál es la densidad superficial de carga ligada en las caras? Dice, entre placas de cada dieléctrico. Bien, entonces, aquí, nosotros sabemos, voy a guardarme para la parte C, voy a guardarme el valor que calculamos para la carga, que nos dio 2,53 por 10 a la menos 11 coulomb. Bueno, eso lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque la carga de polarización en el dieléctrico 1 es la carga Q por 1 menos 1 sobre K1. Entonces, esto nos quedaría 2,53 por 10 a la menos 11 por 1 menos 1 sobre K1, que vale 2, sin unidades, y entonces la carga de polarización 1 me estaría dando, vamos a hacer la cuentita, sería 2,53 por 10 a la menos 11 por 1 menos 0,5, tiqui tiqui, tiqui tiqui. Me da 1,27 por 10 a la menos 11 coulomb. Vale, entonces, si quiero hallar la densidad de carga de la carga de polarización, será carga de polarización 1 sobre el área, que es la misma que teníamos antes, será 1,27 por 10 a la menos 11 coulomb, partido el área, que era 5 por 10 a la menos 4 metro al cuadrado, no se asusten, y esto sería 1,27 por 10 a la menos 11 dividido 5 por 10 a la menos 4, y esto me da 2,54 por 10 a la menos 8 coulomb por metro cuadrado. Bueno, si quiero calcular la carga de polarización en el otro dieléctrico, como se imaginarán, es sumamente fácil, porque tengo que sustituir simplemente K1 por K2, y K2 vale, ¿cuánto vale K2? Vale 4. K2 vale 4. Por lo tanto, ya lo hago de una, o sea, la densidad de polarización 2 será la carga de polarización 1 sobre el área, o sea que todo eso me va a dar, vamos a hacerlo, 2,53 por 10 a la menos 11 por 1 menos 1 dividido 4, cierro igual, y esto lo divido entre 5 por 10 a la menos 4, y eso me dará 3,8 por 10 a la menos 8 coulomb por metro cuadrado. Entonces, esta es la parte C, recién vamos por la parte C, y esto tiene hasta la parte G. Dice, parte D, vamos a la parte D. Vale, en la parte D dice, explique brevemente el fenómeno físico que da lugar a la aparición de carga ligada. Bien, la carga ligada ya le hemos explicado. La carga ligada, que es la que yo llamo carga de polarización en el dieléctrico, es una cierta cantidad de carga positiva y una cierta cantidad de carga negativa, igual que la cantidad de carga positiva.
porque el dieléctrico en su conjunto es neutro, y este dieléctrico también es neutro. Y ya dijimos que la aparición de esta carga es, mejor dicho, porque el campo eléctrico es sub cero entre las placas del capacitor debido a las cargas entre las placas, provoca que las cargas positivas se orienten hacia el sentido del campo y las cargas negativas en sentido contrario. Así que no le vamos a... Esto está en todos los otros vídeos que he hecho de capacitores, o sea que es repetir algo hasta el cansancio. Vale. Calcule el módulo del vector de desplazamiento eléctrico en cualquier punto entre las placas. Bueno, a ver, vamos a ir rapidito con esto porque no quiero que el vídeo se me extienda. Para calcular el desplazamiento, el vector de desplazamiento, simplemente sería epsilon 1 por el campo en el dieléctrico. 1. Y esto sería E1 y el campo en el dieléctrico 1 es E sub 0 sobre K1. Vale. Y entonces me quedaría E1. El campo E sub 0 dijimos que era carga sobre área sobre epsilon 0 y eso está dividido entre K1. Y como K1 es epsilon 1 sobre epsilon sub 0, entonces al final me queda epsilon 0 por Q por epsilon 1 partido a por epsilon 1. A ver, estoy haciendo cualquier cosa por hacerlo apurado. A ver. Esto nos queda epsilon 1 por carga positiva y abajo nos queda área por epsilon 0 por K1 que es epsilon 1 sobre epsilon 0. Se nos simplifica epsilon 0 y se nos simplifica epsilon 1. Así que simplemente el vector de desplazamiento D va a ser Q partido el área. Bueno, y como esto va a suceder cuando yo calcule el vector de desplazamiento en el dieléctrico 2, simplemente se me va a simplificar todo, y la carga Q es siempre la misma, es la carga de la placa positiva, que es igual que la de la placa negativa, y el área es la misma. O sea que esto me da el vector de desplazamiento para cualquier punto entre los dieléctricos. Bien. La parte F, calcule el módulo del vector campo eléctrico en el interior de cada dieléctrico. Bueno, esto ya no lo voy a hacer porque estos son cuentitas muy tontas, muy fáciles, ¿vale? Si no el vídeo se hace muy largo. El campo en el dieléctrico 1 que dijimos que era el E sub 0 entre la constante K1 y el E sub 0 es la carga sobre el área sobre epsilon 0 y sobre K sub 1. Y esto ya lo tenemos calculado de antes, o sea que es hacer cuenta. Y el campo en el dieléctrico sub 2 será lo mismo, la carga, área, epsilon 0 y K sub 2. ¿Vale? Bien, y luego viene una cosa interesante, Dice que ahora desconectamos la batería, se desconecta y después la placa conductora de la derecha se separa hasta una distancia de 2D de la placa izquierda. ¿Cuánto vale la carga acumulada en cada placa en esta situación y la diferencia de potencial entre las placas? Bueno, eso está muy interesante. Aquí tenemos, yo he separado esta placa de la derecha, la he separado a una distancia 2D de la primera. Vamos a ver, esta placa tenía una carga más Q y esta tenía una carga menos Q. Al desconectar la batería y luego mover esta placa, esta carga no tiene para dónde ir, porque está aislada de todo, están aisladas las placas. Entonces, esta carga se mantiene, es decir, que la carga acumulada en cada placa sigue siendo la misma que tenía antes. Estamos respondiendo la parte G. La carga sigue siendo la misma. Pero ahora me pregunta, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre las placas? Bueno, para calcular la diferencia de potencial entre las placas, ahora
yo tengo que tener en cuenta una cosa, es decir, que voy a tener una delta V1, una delta V2 y una delta V3. Vale. Entonces, habíamos dicho que el campo en el dieléctrico 1 era el E sub 0 entre K1 y que podíamos escribirlo como delta V1 sobre la distancia que era 3/4 de D. O sea que nos quedaba que delta V1 por 4 sobre 3 por D, y si nosotros despejamos, delta V1 nos va a quedar, hagámoslo con cuidado, 3 por D por E sub 0 partido K1 y partido 4. Espero haber despejado bien. Bien. De la misma forma, el campo en el dieléctrico 2 es E sub 0 sobre K sub 2 y es delta V2 y la distancia era D sobre 4. O sea que esto es 4 por delta V2 sobre D. Si despejamos delta V sub 2, esto nos va a quedar D por E sub 0 sobre K sub 2 y sobre 4. Y luego, el delta V3, como el campo que tengo aquí es el E sub 0, el delta V3 será el campo E sub 0, o sea, vamos a ver, como lo estaba haciendo antes, o sea, el campo que tengo ahí es E sub 0. Ese campo E sub 0 sería delta V3 sobre la distancia, que sería D sobre 2, D partido 2. O sea que delta V3, porque este 2 pasa para arriba, sería D por E sub 0 partido 2. De manera que la diferencia de potencial total, simplemente, será la suma delta V1, 3 por D por E sub 0 sobre 4 por K1, más delta V2, que es E sub 0 por D sobre 4 por K2, más D por E sub 0 partido entre 2. Vale. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Nada, simplemente, si quiero hacer las cuentas y obtener un valor, me va a dar, tengo que tener en cuenta que E sub 0 es la carga sobre el área y sobre epsilon sub 0. Entonces, habría que hacer esta cuentita, se las dejo para ustedes, hagan esas cuentas, sustituyan en E sub 0, sustituyan todos los valores, y evidentemente esta diferencia de potencial ahora, vamos a ver qué podemos prever nosotros, qué podemos prever. A ver, vamos a ver qué podemos prever. Nosotros sabemos que la nueva diferencia de potencial ya no es V sub 0, sino que es delta V1 más delta V2 más un delta V3 que ha surgido ahora al separar esta placa estaba antes pegada aquí y ahora la hemos separado. Este término delta V1 y delta V2 ya lo teníamos nosotros de antes. Por lo tanto, la capacitancia, que es la carga que no ha cambiado, partido la diferencia de potencial, que ha aumentado por este término positivo que tenemos aquí, ha aumentado la diferencia de potencial. Entonces, si aumenta la diferencia de potencial y la carga se mantiene constante, ¿qué ha pasado con la capacitancia? La capacitancia ahora ha disminuido. ¿Vale? Ha aumentado la diferencia de potencial, pero la capacitancia ha disminuido. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.